Supercrack Estrella presenta. Reproduce el CERN plasma de quarks para traer a nuestra dimensión viajeros del tiempo. El CERN ha construido un acelerador lineal de iones pesados que puede acelerar los iones de plomo que pueden inyectarse en la cadena del acelerador y luego transferirse al LHC. Entonces, en lugar de romper protones individuales, pueden chocar de frente con los iones de plomo y debido a que estos iones tienen núcleos pesados llenos de protones y neutrones, las colisiones crean un plasma. Con este plasma los viajeros del tiempo se materializa en nuestra dimensión. Los físicos del gran colisionador de hadrones del CERN han alcanzado las temperaturas más altas hechas por el hombre alguna vez, al colisionar iones de plomo para crear momentáneamente un plasma quark-gluón, una sopa subatómica y único estado de la materia que se cree que ha existido momentos después del Big Bang. Los extraterrestres son humanos del futuro, no poseen cuerpo físico, están formados de plasma y gracias a esta característica es fácil para ellos trasladarse pasando desapercibidos. La apariencia de estos seres es la de un ser luminoso muy brillante que generalmente cuenta con la estatura de un niño de unos 100 a 120 centímetros. Los seres extraterrestres luz existen en toda la galaxia y al ser solo mente y espíritu su obsesión es tener acceso al alma de los seres humanos y extraterrestres corpóreos. La teoría básica de la metafísica del plasma en 3 más 1 dimensiones. De acuerdo con la teoría del plasma oscuro, la Tierra físicamente densa está gravitacionalmente acoplada a una materia oscura equivalente Tierra compuesta de plasma de baja densidad, esta quote, hermana quote. Hace unos 4.600 millones de años, la Tierra se acrecentó con la Tierra densa física a partir de componentes de materia oscura en el sistema solar embrionario. Las formas de vida de plasma evolucionaron en esta contraparte de la Tierra, al igual que en el planeta visible. Estas formas de vida eran tan variadas en escala, estructura e inteligencia como las formas de vida basadas en el carbono, tan diferentes como un microbio de una ballena, un mosquito de un tigre, una jirafa de un cocodrilo, una hormiga de un ser humano. Sus grados de inteligencia y conciencia eran tan diferentes como los de un 100 pies 39. Conciencia de la conciencia y la inteligencia del Homo sapiens. El Homo sapiens desarrolló cuerpos basados en el carbono que formaron relaciones simbióticas con algunas de estas formas de vida plasmáticas, lo que indica un tipo de simbiogénesis. Algunas de estas formas de vida plasmáticas han interactuado con nosotros en el pasado, intencionalmente o no. Las entidades que hemos identificado como fantasmas, ángeles, demonios, deidades, por ejemplo, las apariciones marianas en la atmósfera, extraterrestres, asociados con avistamientos de ovnis en la atmósfera, hadas, avistamientos de los fallecidos recientemente, en la superficie de la Tierra, y las bolas de luz que parecen atravesar barreras físicas, sin contraerse, son todas formas de vida de plasma de esta contraparte de la Tierra. Propiedades de los cuerpos de bioplasma. Las formas de vida del plasma tienen cuerpos de bioplasma, estos son cuerpos electromagnéticos que generan campos electromagnéticos e irradian ondas electromagnéticas. Incrustado en estos cuerpos de bioplasma están las antenas de plasma, que puede sintonizar y recibir ondas electromagnéticas generadas por otros cuerpos de bioplasma. Las antenas de plasma se están utilizando actualmente en laboratorios científicos. Según la teoría del plasma oscuro, los cuerpos de formas de vida de plasma que encontramos están moldeados por nuestras expectativas que irradian de nuestros propios cuerpos de bioplasma en forma de ondas electromagnéticas y se reciben por ellos a través de sus antenas incrustadas. Cuanto más se acerquen a ti, mejor podrán sintonizar las ondas de pensamiento, es decir, las ondas electromagnéticas moduladas por tus pensamientos, que irradias desde tu cuerpo de bioplasma. Por ejemplo, en las apariciones marianas en Fátima, Portugal, los niños vieron una bola de luz que se convirtió en un ángel humano a medida que se acercaba a los niños. Los efectos psicoquinéticos tienen un efecto mucho mayor en los cuerpos de bioplasma en comparación con el cuerpo físico denso. La razón de esto es que la masa total en reposo de un cuerpo de bioplasma es muy inferior a la del cuerpo físico denso. La masa de reposo extremadamente baja también puede dar a los cuerpos de bioplasma un efecto macrocuántico más pronunciado, en comparación con los objetos macroscópicos en nuestro universo, debido a la relación de Broglie. Viajeros del tiempo 780.000 años, un extraño objeto llegó desde las profundidades del espacio. Pruebas de viajeros del tiempo de hace 400.000 años. Vamos a estudiar algunos de los hallazgos más polémicos de la historia de la arqueología y la antropología, hallazgos que desde luego, de hacerse públicos a nivel masivo, sin duda obligarían a replantear algunos paradigmas de la historia, los homínidos y los seres humanos.
Las anomalías a las que hacemos referencia en este artículo se basan en la posibilidad de que en la antigüedad, hace miles de años, se utilizasen tecnologías que hoy solo podríamos denominar como munición y balas, similares a las usadas en las armas de fuego que se usan a día de hoy para la caza de animales. Empezamos. 1. El primer caso fue dado a conocer por Erich von Däniken en su libro El mensaje de los dioses, en donde aparecía la mención al posible agujero de bala en el cráneo de un bisonte en el Museo de Paleontología de Moscú en 1968. El cráneo del bisonte con el supuesto agujero de bala. Este cráneo, según los expertos, pertenecía a un animal originario de Yakutia, Siberia Oriental, y vivió entre los años menos 30.000 y menos 70.000 a.C. Destaca por supuesto que el agujero presenta una esfericidad excesivamente alta como para tratarse de una herida provocada por una rama, una roca o un animal. Las características que presenta el informe balístico es el de un impacto certero de un material más duro que el hierro. Pero ¿quién podría herir a un animal con tal precisión hace 30.000 años? Algunas teorías apuntan al improbable caso de que al pobre animal le hubiese caído un meteorito justo en la cabeza. Casi imposible nivel de probabilidad, sobre todo porque sería un impacto de uno entre centenares de miles de millones de posibilidades. Detalle del agujero. Es evidente que los homínidos que pudiesen deambular por Siberia hace 30.000 años no disponían de tecnología para crear pistolas, cañones o ir siquiera más allá de un palo y una piedra lasca algo trabajada en su punta. El agujero es perfectamente regular, sin grietas, debió impactar a gran velocidad, con una entrada limpia. ¿Quién disparó a bocajarro a un bisonte hace 30.000 años? El cráneo de Broken Hill. Uno de los casos más conocidos y misteriosos fue el denominado hombre de Broken Hill, en recuerdo del lugar en que fue hallado el cráneo de un homínido, Broken Hill, al norte de Zambia. Cráneo de Broken Hill con un aparente agujero de bala. El cráneo fue descubierto en 1921 por unos trabajadores de una mina de zinc que se preparaban para una actividad de barrenado de unos terrenos colindantes a la colina de Broken en la actual ciudad de Kabwe. En medio de todas las prospecciones, uno de los operarios se percató de la existencia de una pequeña gruta en una de las galerías que conducía a la entrada de una caverna que estaba llena de restos humanos dispuestos en una posición similar a la utilizada en enterramientos rituales del período prehistórico. Gran parte de los restos se perdieron en el desalojo de la cueva, pero quedó este cráneo catalogado como el de un Homo heidelbergensis, con un gran tamaño. El volumen craneal era tal que se llegó a pensar que aquel pudiera haber sufrido acromegalia o hidrocefalia, enfermedades hereditarias relacionadas con un volumen muy alto de capacidad craneal en metros cúbicos. El cráneo parecía presentar, en este caso sí, un orificio de entrada y otro de salida en el hueso temporal izquierdo. Entrada visible del cráneo. Se pensó en la trepanación y extirpación ritual del cerebro por parte de la tribu encargada del enterramiento, pero algo no encajaba. Los agujeros eran simétricos y demasiado perfectos como para haber sido tallados por rudas herramientas. Simple y llanamente parecía un agujero del calibre 33, entrando y saliendo de un homínido, algo totalmente imposible pero real. Otro detalle interesantísimo venía del estudio del agujero de salida, que era más grande de lo previsto en un primer momento y estaba ubicado en el hueso occipital. Y para terminar de detallar el increíble hallazgo, resultó que el Dr. Jack Qualzo, experto en balística, determinó que el primer agujero era más grande en su parte interior que en su parte exterior, exactamente lo que se esperaría de un agujero de bala a bocajarro. Impresionante toma de la supuesta trayectoria de la bala. Una de las cosas que más llamaban la atención sobre este caso es que la antigüedad del cráneo estaba totalmente fuera de toda duda en el ámbito científico. Como mínimo, alrededor de los 10.000 años de antigüedad en un primer momento. Lo cierto es que gracias a técnicas de datación más sofisticadas, se estableció la edad oficial de los restos, ni más ni menos que en 125.000 años, siendo propio de una subespecie de neandertales. El segundo cráneo que confirmaba la edad del primero. En aquella zona, no solo se encontró ese ejemplar, la comunidad científica se sorprendió cuando en 1953 en Saldanha Bay, Opethield, Sudáfrica, se encontró un segundo cráneo de un humanoide similar al de Broken Hill, junto a primitivas herramientas y restos de animales. La edad del cráneo y los estratos de roca, en este caso, sí permitieron un análisis más detallado de su edad, estimada, ni más ni menos que entre los 200.000 y los 400.000 años. Si ambos cráneos eran idénticos y contemporáneos, ¿quién pudo disparar hace 400.000 años? Ya hay pistas de que hace 400.000 años había tecnología avanzada en Siberia. Un brazalete de 400.000 años de antigüedad descubierto en la cueva de Nisova.
Un enigmático brazalete de 400.000 años de antigüedad es una de las últimas pruebas que demostrarían que existieron civilizaciones antiguas que tenían acceso a tecnología avanzada. Los científicos creen que quien hizo esta impresionante pieza de joyería, muy probablemente tenía algún tipo de tecnología que sería similar a la de un moderno taladro. Situada profundamente cerca del Vaselaksky Range de las montañas de Altai, en Siberia, Rusia, se encuentra la cueva de Denisova. La región es conocida por haber sido escenario del descubrimiento de numerosos fósiles de animales muy bien conservados gracias a las gélidas temperaturas existentes, 0 grados, que mantienen en buen estado los restos de las especies ahora ya extintas. El misterioso brazalete pertenecería a un grupo de seres humanos que no encajan ni con los Neandertal ni con otro ADN humano moderno por más de 200 marcadores genéticos. Se les llama los homininos de Denisova o denisovanos. Este misterioso grupo de personas vivió aproximadamente hace 600.000 años atrás, y según los principales eruditos era un pueblo nómado, poco desarrollado. Sin embargo, la evidencia sugiere algo muy diferente, ya que el brazalete descubierto dentro de la cueva demostraría que estos pueblos antiguos eran unos artesanos muy ingeniosos. Muy cerca del antiguo brazalete, los investigadores descubrieron un hueso del dedo de una niña denisovana de 7 u 8 años, aunque los restos encontrados de esta especie antigua artefacto, brazalete, lo que generó el interés de numerosos investigadores. Según las pruebas, la precisión y el nivel de corte y pulido en el brazalete no corresponderían con el tiempo en el que fue fabricada. Según nuestra concepción de la historia, aún más interesante es el hecho de que la piedra de la que fue hecha la pulsera se encuentra a 24 kilómetros de la cueva. Según los científicos, el brazalete fue pulido con métodos desconocidos. Sorprendentemente, la piedra seguía brillando cuando los investigadores la descubrieron. Los fragmentos del brazalete fueron unidos, y los investigadores fueron capaces de recrear esta antigua obra maestra. Se cree que fue usada alrededor de la muñeca, y que se habría mantenido unida por varias otras piezas. Se supone que una correa atravesaba el agujero de la piedra. El mayor misterio visto en este OPART es el agujero hecho a través de la pulsera, ya que la precisión con que se hizo está adelantada por miles de años a su tiempo. En la actualidad, el brazalete se exhibe en el Museum of History and Culture of the Peoples of Siberia, Museo de Historia y Cultura de los Pueblos de Siberia. Esta es la evidencia definitiva de que los investigadores equivocado al afirmar que hace miles de años, nuestro planeta estaba solo habitado por pueblos primitivos. Todo parece indicar que los homínidos de Denisova eran excelentes artesanos y tenía en su poder una tecnología muy por delante de su tiempo. El Siberian Times citó al Dr. Derevianko, colaborador en la revista rusa Science First Hand, quien declaró que el diámetro de la pulsera indica que la velocidad de rotación de la broca, que se habría utilizado en la fabricación del brazalete, debe haber sido bastante alto, con oscilaciones mínimas. Esto apunta al hecho de que quien hizo esta increíble pieza de joyería, es muy probable que haya tenido algún tipo de tecnología que es similar a la de un taladro moderno. El antiguo maestro que fabricó este brazalete, dijo Derevianko, era experto en las técnicas que antes se consideraban no características de la era paleolítica, tales como perforación a alta velocidad, herramientas del tipo taladros, la técnica de pulido con cuero. Irina Salnikova, jefe del Museo de Historia y Cultura de los Pueblos de Siberia, declaró lo siguiente: toda la joyería tenía un significado mágico para los pueblos antiguos e incluso para nosotros, aunque no siempre nos dimos cuenta de esto. Las pulseras y adornos del cuello eran para proteger a la gente de los malos espíritus. Por ejemplo, este brazalete, dada la complicada tecnología y el material importado de otra ubicación, obviamente pertenecía a alguna persona de alto rango de esa sociedad, una avanzada sociedad hace 400.000 años. De aquí de Siberia partieron los viajeros del tiempo hacia Egipto. El ADN de los faraones son de estos viajeros del tiempo que partieron de Siberia, pasando por España y Francia, hasta llegar a Egipto. En España como en Francia se ha descubierto en neandertales de Burgos, el mismo ADN de los faraones de Egipto, el mismo que de estos que salieron de Siberia hace 400.000 años hacia Egipto. Estos mismos viajeros del tiempo de Siberia también partieron hacia México. Un grupo internacional de genetistas ha demostrado que los aztecas, los incas y los iroqueses son parientes cercanos de los pueblos de Altai, una región de Rusia situada entre Siberia Central, China y Mongolia.
Hace tiempo que los científicos sabían que los indios americanos tienen un parentesco cercano con los pueblos de Altai. La hipótesis sobre la migración de los pueblos altaicos desde Siberia a través de Chukotka, en el noreste de Rusia, y Alaska continuando hacia el sur hasta llegar a la Tierra del Fuego apareció hace un siglo. Desde entonces, investigadores de distintas universidades del mundo han intentado demostrarla. A finales de 2015, el genetista ruso Oleg Balanovsky puso punto final a esta cuestión: la búsqueda de genes siberianos entre los indios. En 2013, las dos revistas científicas más prestigiosas del mundo, Nature y Science, publicaron artículos sobre el análisis del genoma completo de los indios americanos y de sus antepasados siberianos. Estos se compararon con los de la población de todas las regiones del mundo. En la primera investigación se estudiaron los genomas de 48 personas de Brasil, en la segunda, 31 genomas de población procedente de toda América y de Siberia. En ambas investigaciones se confirmó que los antepasados de los indios americanos llegaron al continente hace unos 20.000, 30.000 años desde Siberia. Después de la publicación de estos artículos, Balanovsky decidió llevar a cabo un estudio a mayor escala, el biobanco. 25.000 muestras del ADN de 90 etnias. Durante la primera etapa de la investigación, los científicos analizaron muestras de ADN. En nuestro biobanco tenemos más de 25.000 muestras de miembros de 90 grupos étnicos de Rusia y los países vecinos, comenta Balanovsky a RBTH. En la segunda etapa se analizaron distintos marcadores del ADN obtenido de las muestras de sangre: el cromosoma Y, que se hereda por línea masculina, el ADN mitocondrial, que se transmite por línea femenina, y otros cromosomas que se combinan entre los dos progenitores. Como resultado, los científicos han podido asegurar que los indios americanos están relacionados genéticamente con los pueblos de Altai, pero durante la investigación se ha realizado otro descubrimiento. Además de los antepasados siberianos, en algunos indios hemos encontrado una misteriosa relación con la población de Australia y la Melanesia, islas que se encuentran en el Océano Pacífico. Es algo sorprendente, ya que estas regiones se encuentran prácticamente en las antípodas, aclara Balanovsky. ¿Cómo llegaron los indios a América? Los científicos ya han averiguado cuál fue la ruta por la que los indios llegaron a América desde Altai, el lugar que ahora ocupa el estrecho de Bering. Antes podía cruzarse a pie. Durante la glaciación, el agua se convirtió en hielo y el nivel del océano mundial descendió, explica Balanovsky. El experto añade que por ahora no queda claro si la migración desde Australia y la Melanesia se produjo por mar o por tierra a través de la cadena de las islas Aleutianas. Los arqueólogos siguen intentando desvelar esta cuestión. Esta investigación confirma la hipótesis de que los pueblos de Altai son parientes de los indios americanos. Hemos conseguido dar con una prueba irrefutable de ello, comenta el genetista Valery Yelinsky, investigador del Instituto de Genética General de la Academia Rusa de Ciencias. Orígenes de los dioses. Muchas de estas ideas se amplían aún más en el nuevo libro Origins of the Gods, en coautoría de Greg L. Little, con un prólogo de Erich von Daniken, en el que concluimos que las inteligencias vistas en asociación con construcciones de plasma o plasmoides, en otras palabras, la mayoría de los ovnis genuinos podrían ser, de hecho, la manifestación externa de inteligencias transdimensionales capaces de ocupar entornos de plasma. Por lo tanto, los entornos de plasma no están vivos en sí mismos, simplemente expresan la presencia dentro de ellos de las llamadas protointeligencias que el físico teórico David Bohm sospechó que podrían surgir de algún nivel más profundo de existencia para manifestarse dentro del plasma. Entonces, en muchos sentidos, el plasma actúa como un conducto que proporciona un proceso descendente para las inteligencias transdimensionales que provienen de entornos de 4 o múltiples dimensiones hacia nuestra propia realidad física compuesta por 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Este nivel más profundo de existencia del que habla Bohm ha sido visto como una especie de medio no local espacio-tiempo normal al que el colega de Bohm y coautor ocasional Vasily Leys se refirió como el reino del preespacio. Seres dimensionales en las inteligencias sospechosas asociadas con entornos de plasma serían entonces seres dimensionales n, con la n representando el número de dimensiones involucradas en este proceso, el cual actualmente no está claro. Podrían ser 4 dimensiones del espacio, o 5, o 11, o un número aún mayor, simplemente no lo sabemos. De ahí el término seres dimensionales n, o seres n para abreviar. Estos luego se convierten en los mejores candidatos para las inteligencias de luz detrás de los ovnis que se manifiestan, en cuanto a dónde podrían existir cuando no se manifiestan en nuestro universo físico.
Nadie puede predecir cómo se vería un ser N, ya que son de naturaleza tetradimensional, pero ciertamente así es como se les ha aparecido a las personas durante las llamadas experiencias de abducción. Aquí vemos la impresión de un artista de una de las entidades del incidente de Allagash, que tuvo lugar en Allagash, Maine, en agosto de 1976, crédito Yuri Leitch. Desde luego, nada de esto quiere decir que todos los ovnis genuinos son construcciones de plasma en las que se puede manifestar la conciencia dimensional N. Ya en 1963, el cosmólogo, astrónomo y consultor de la NASA estadounidense, Carl Sagan, escribió un artículo en el que concluía que era inevitable que la Tierra hubiera albergado a visitantes extraterrestres en innumerables ocasiones desde el nacimiento de la humanidad. Incluso abogó por buscar en la literatura de la antigua Mesopotamia pistas sobre estas visitas. Así podemos concluir que algunos objetos que aparecen en nuestros cielos podrían ser hardware extraterrestre, aunque sería muy erróneo suponer que la gran mayoría de ellos pueden explicarse de esta forma. Es casi seguro que el mayor porcentaje de todos los ovnis genuinos son construcciones de plasma controladas inteligentemente que pueden interactuar con nosotros en varios niveles, e incluso proporcionar interfaces multidimensionales a través de entornos de 4 o múltiples dimensiones donde la comunicación directa con la conciencia de dimensiones N se vuelve posible. El surgimiento de la civilización. La pregunta más importante con respecto a todas estas posibilidades que la ciencia todavía lucha por comprender es qué impacto han tenido los seres dimensionales N si es que existen en la evolución humana. Es posible que, además de los antiguos astronautas predichos por escritores como Erich von Däniken en su bestseller mundial Chariots of the Gods, haya ocurrido algo más en relación con el surgimiento de la civilización. ¿Sería posible que las inteligencias transdimensionales hayan sido responsables de los repentinos avances en innovación y tecnología desde el surgimiento de la humanidad en el Gran Valle del Rift de África hace 2 millones de años? Un sitio de exhibición importante para este estudio es la cueva de Kesen cerca de Tel Aviv en el actual Israel, donde, recientemente, se descubrió la evidencia más antigua de chamanismo en cualquier parte del mundo en una capa que data de casi 400.000 años. Toma la forma de un hueso de ala de cisne que fue removido deliberadamente del cadáver del ave y secuestrado para su uso en prácticas de culto. Esto por sí solo sería suficiente para que comencemos a centrar nuestra atención en la comunidad humana protomoderna responsable de esta actividad y, de hecho, me inspiró a ir a Israel y hablar con los arqueólogos que actualmente excavan en la cueva de Kesen para comprender mejor la naturaleza exacta del chamanismo que se practicaba allí hace 400.000 años. Esta es la historia presentada en los primeros capítulos de mi contribución a Origins of the Gods, que también muestra que sus habitantes usaban esferas de piedra multifacéticas como puntos de contacto con reinos de otro mundo. La evidencia arqueológica en Kesen demuestra que estaban en camino de convertirse en las personas más inteligentes del planeta, con primicias tecnológicas extraordinarias y bastante innovadoras para la humanidad. Incluyen la comida enlatada más antigua, un medio único de preservar la valiosa y altamente nutritiva médula dentro de los huesos de las patas de venado, los primeros congeladores, un método novedoso de utilizar cenizas de fuego para almacenar alimentos frescos y pieles de animales durante largos periodos de tiempo, la primera producción en masa conocida de herramientas con cuchillas hechas con precisión, el primer uso sostenido del fuego dentro de un hogar permanente, el primer uso del fuego para templar y ablandar materiales de piedra, e incluso una escuela de roca donde se enseñaba a los alumnos el arte de tallar piedra y fabricar herramientas. No puede ser una coincidencia que estas innovaciones estuvieran ocurriendo al mismo tiempo que la gente de Kesen estaba escribiendo el libro sobre cómo hacer contacto con inteligencias de otro mundo, quienes en ese momento bien podrían haber estado brindando nuevos conocimientos valiosos sobre la innovación y la tecnología humana. Montaña de Dios. El lector en este punto estará diciendo, sí, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los ovnis y los extraterrestres? La respuesta es que a poca distancia de la cueva de Kesen hay una montaña que fue extremadamente importante para el desarrollo de los pueblos israelitas mucho más tarde. Su nombre es Monte Gerizim, y fue considerado la morada original de Dios en la Biblia hebrea. Más significativamente, según los samaritanos que viven en la montaña y afirman ser los verdaderos descendientes de los israelitas originales, la presencia de Dios en el Monte Gerizim tomaría la forma de Shekinah, una luz divina mencionada a menudo en los comentarios religiosos hebreos y arameos en relación con el Arca de la Alianza. Entonces, no será una sorpresa descubrir que la montaña, que se eleva sobre la cercana ciudad de Nablus,
Antigua Siquem, en los territorios palestinos, es bien conocida por la aparición de luces misteriosas, su geología intensa, similar a la predicha por Paul de Bereux y sus colegas como propicia para la manifestación de luces de plasma, hace de Gerizim un lugar muy probable donde tales fenómenos habrán aparecido durante un período prolongado de tiempo. En una visita al monte Gerizim en 2019, descrita en el libro, uno de los sacerdotes más importantes de los samaritanos me dijo que estas luces se ven regularmente en la actualidad y que, por lo general, son de color verde. Cuando me preguntaron qué consideraban los samaritanos que eran, me dijeron que eran Malak, que significa ángeles, en otras palabras, para esta estricta comunidad religiosa la manifestación local de ovnis es vista como evidencia de la presencia de Dios en la montaña. Podemos atrevernos a sugerir que las mismas extrañas luces interpretadas como la luz de Dios por los hijos de Israel también eran visibles para el pueblo que hace 400.000 años. Se sintieron atraídos por las luces también, y si es así, esto puede ayudar a explicar la forma en que aparentemente inventaron el chamanismo y se convirtieron en una de las personas más inteligentes del planeta prácticamente de la noche a la mañana, bueno, ciertamente en términos evolutivos. Usaron prácticas rituales para hacer contacto con las inteligencias de luz, que tal vez interactuaron con ellos de una manera similar a los encuentros con ovnis en la actualidad. Tales ideas pueden parecer descabelladas, aunque debe tenerse en cuenta que un tipo particular de pedernal del Eoceno utilizado en la producción de herramientas de piedra dentro de la cueva de Kesem, así como en el sitio cercano al aire libre de Jaljulia, parece haber sido adquirido de las laderas del monte Gerizim. Esto a pesar del hecho de que había disponibles fuentes mucho más cercanas de pedernal de buena calidad. Entonces, los pueblos del Paleolítico inferior de estos sitios llegaron a creer que había algún poder especial en la roca extraída de la montaña donde aparecían luces extrañas de forma regular. Es posible que estas rocas y las herramientas de piedra hechas con ellas se usaran para facilitar la comunicación con las inteligencias de otro mundo asociadas con las luces. Si todo esto es cierto, y los seres N utilizan entornos de plasma como una interfaz entre entornos multidimensionales y la realidad mundana, entonces, ¿cómo es posible algo de esto? Entrelazamiento cuántico. La respuesta es el entrelazamiento cuántico. Esta es la capacidad de las partículas gemelas para poder retener un enlace directo e instantáneo sin importar cuán lejos estén unas de otras. Sistemas completos de partículas entrelazadas pueden crear patrones de actividad en un lugar que se repiten en un lugar bastante separado sin que exista ningún tipo de conexión directa entre los dos. En otras palabras, el entrelazamiento debe funcionar utilizando un medio no local del tipo propuesto por primera vez por David Bohm y bautizado como reino preespacial por su colega Vasily Ley. Sería a través de este medio que las protointeligencias que Bohm imaginó que podrían emerger en entornos de plasma provinieron en primer lugar, lo que significa que el mismo mecanismo primario que permite que ocurra el entrelazamiento también se convierte en el mecanismo a través del cual los seres dimensionales N son capaces de manifestarse en este mundo a través de entornos de plasma. Comprender estos hechos sobre el entrelazamiento nos permite predecir la naturaleza de todo, desde los agujeros negros y los agujeros de gusano hasta el poder de la mente. El entrelazamiento cuántico, que hasta hace poco tiempo solo se pensaba que existía a nivel microcósmico, hoy se sabe que también tiene un impacto en el mundo macrocósmico. Por lo tanto, el entrelazamiento puede afectar el mundo en el que vivimos, lo que podría ayudar a explicar cómo el cerebro de una persona puede conectarse con el de otra persona. De hecho, nos dice que en algún nivel todas las mentes deben entrelazarse creando una especie de red inconsciente colectiva de la que podemos tomar conciencia a través de prácticas místicas, sueños, visiones o el logro de estados alterados de conciencia como los que logran los chamanes. Lo que todo esto implica es que la existencia de estados cuánticos similares bien podría ser responsable de la transferencia de información entre las inteligencias dimensionales superiores asociadas con la manifestación de construcciones de plasma y los individuos humanos que entran en contacto con ellas. Esto explicaría entonces por qué algunas personas afirman que pueden hacer que las luces alteren su forma o que cambien de rumbo simplemente observándolas. Todo esto se vuelve posible a través de la presencia de estados entrelazados compartidos, algo que bien podría haber estado ocurriendo hace 400.000 años en lugares como la cueva Kesem de Israel. Tales conexiones a través de la observación y el ritual intencional bien podrían desencadenar saltos repentinos en la innovación, así como presumiblemente conocimientos sobre cosmología u ontología. En otras palabras, ¿quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí?
Entonces, si los seres dimensionales N han estado afectando el avance humano desde el principio y continúan en contacto con nosotros hoy en día a través de experiencias ovni y estados alterados de conciencia, ¿de dónde vienen? ¿Dónde viven los seres N cuando no están interactuando con nosotros? El bulto. La respuesta a estas preguntas quizás pueda ser proporcionada por la ciencia de la teoría de cuerdas, o más correctamente, las teorías relacionadas con el tema relacionado de la supergravedad y las supercuerdas, particularmente algo llamado teoría M. Estas predicen que aunque el universo físico opera utilizando 3 dimensiones de espacio, compuestas por largo, ancho y alto, y una dimensión de tiempo, esto es simplemente la manifestación de un reino de 4 dimensiones mucho mayor, y de hecho infinito, al que se hace referencia a menudo como el bulk, que además alberga 6 dimensiones más, que, con la adición de una dimensión de tiempo, hacen 11 en total. Se cree que las 6 dimensiones adicionales existen en lo que se describe como una forma compactada. Esto implica que para interactuar con los entornos espaciales de 4 dimensiones, primero se debe hacer que estas dimensiones adicionales se desplieguen desde su estado aparentemente inactivo de existencia. Todavía no está claro qué impacto tienen en la masa o en la realidad física, aunque una posibilidad es que puedan relacionarse con la naturaleza de la conciencia en todos los niveles, especialmente sabiendo que el proyecto Blue Brain de Suiza ha determinado que el cerebro humano está lleno de estructuras geométricas multidimensionales que operan en hasta 11 dimensiones. Por lo tanto, en muchos sentidos, nuestros cerebros parecían estar cableados para interactuar con entornos multidimensionales siempre y cuando estuvieran disponibles para nosotros, un poco como los teléfonos inteligentes que se preparan para 5G antes de la introducción de las redes telefónicas 5G. La teoría M también predice que los universos, en plural, surgen a través de un tipo de proceso de sangrado que involucra agujeros blancos. Al ser lo opuesto a los agujeros negros, se cree que los agujeros blancos arrojan plasma al universo físico que rápidamente se transforma en materia tridimensional, una especie de idea alternativa a la teoría del Big Bang. La expansión de un universo físico podría compararse con un globo en el vacío que se llena lentamente con aire que proviene de algún lugar fuera del espacio-tiempo normal. Los teóricos M se refieren a estos universos como branas o mundos de branas. Cualquier número de ellos puede existir, siendo nuestro propio universo solo un ejemplo. Algunos mundos de brana podrían estar tan cerca que realmente se tocan, mientras que otros bien podrían superponerse con sus vecinos. Ya sea grande o pequeña, cada brana sería su propio universo autónomo con sus propias leyes físicas. Pasajes y portales. Entonces, la pregunta es si la mayor parte, que podría describirse en términos de una placa base cósmica detrás de toda existencia física, alberga inteligencia o conciencia y, de ser así, si esto podría verse como una entidad única o como la fuente de inteligencias individualizadas como los seres dimensionales N propuestos que se discuten aquí, operan los seres N desde dentro del bulk. Si este es su reino, entonces, pueden descender de sus entornos inherentes de 4 o multidimensiones al espacio tridimensional utilizando el plasma como puertas de enlace o portales y el entrelazamiento como un medio para comunicarse e incluso manipular formas de vida en la Tierra. Recuerde, son los lugares que exhiben una geología intensa los que se convierten en los sitios más comunes donde aparecen las construcciones de plasma u ovnis, lo que convierte a esos lugares en los puntos de contacto más obvios con las inteligencias transdimensionales. Parece que el primer objeto anómalo en nuestros cielos no fue presenciado por ningún humano moderno sino por nuestros ancestros evolutivos, homínidos arcaicos llamados Homo erectus, hace unos 780.000 años. En una serie de estudios de la NASA se descubrió que hace unos 780.000 años, un extraño objeto llegó desde las profundidades del espacio. Este cuerpo tenía kilómetros de diámetro y debería haber viajado a velocidades superiores a las 20.000 millas por hora, típicas de los grandes cuerpos naturales que viajan a través del sistema solar. Algunos se mueven muchas veces más rápido. Cuando un cuerpo grande cae en picado hacia la Tierra a estas velocidades colosales, hay dos resultados posibles: o el objeto será acelerado por la gravedad de nuestro planeta o impactará la superficie. Ese segundo escenario es de naturaleza cataclísmica. Sin embargo, en los estudios de la NASA lo que se reveló fue que el objeto se estacionó en órbita, como si de alguna manera pudiera desacelerar. Si bien algunos cuerpos rocosos extremadamente pequeños, del tamaño de un automóvil, pueden terminar orbitando temporalmente la Tierra, nuestro planeta simplemente no es lo suficientemente masivo como para tener tal efecto en algo en los rangos de diámetro de varios kilómetros.
Júpiter y Saturno, por ejemplo, ejercen sorprendentes tirones gravitacionales y se sabe que desvían cometas veloces, pero eso no sucede con los pequeños mundos rocosos del sistema solar interior. Además, es intrigante el hecho de que hace 780.000 años, nuestro planeta pasó por su última inversión geomagnética completa registrada, el cambio completo de los polos magnéticos norte y sur. ¿Podría este profundo cambio de energía planetaria estar relacionado de alguna manera con el primer ovni registrado en el mundo y con los eventos que llevaron a su destrucción? La polémica del cráneo de Moya. En este caso, vamos a un pequeño pueblo barcelonés llamado Moya, en donde pudo encontrarse un ejemplar de hombre de Cro-Magnon que vivió en la zona hace 10.000 años, en las cuevas de Toixoneres. El esqueleto se encontraba en condiciones óptimas para el estudio e incluso pudo determinarse que estaba aquejado de osteoporosis y artrosis reumática aguda generalizada, pero más allá del propio interés del hallazgo, es interesantísimo encontrar una perforación circular en el hueso frontal del cráneo, algo que nos hace pensar en los anteriores casos. Evidentemente, ya hace 10.000 años había utensilios algo menos primitivos, pero llama la atención la inexistencia de astillado o fractura del hueso frontal, amén de la esfericidad del agujero de entrada. Se descartó la trepanación, tanto por la situación del agujero como por su diámetro. Cráneo de Moya, cámara. El cráneo de Moya. La teoría oficial es que una fuerte infección dental creó una sinusitis tan fuerte como para crear una perforación en el hueso frontal. Peor, lo curioso es que los expertos también exponen que aquel hombre de Cro-Magnon aguantó bien la enfermedad y que su causa de defunción no fue esa. Y aquí llega el gran misterio de este cráneo, porque es harto improbable que una sinusitis perfore el cráneo de un individuo sin afectar los huesos de la nariz o la zona de las encías, amén de crear una crisis de fiebre prácticamente imposible de superar, y aquel hombre seguía vivo. Luego no pudo ser ese agujero causado por una sinusitis. Otro detalle increíble es la curvatura hacia adentro del agujero y una inclinación en la vía de entrada, la regularidad, la esfericidad y el hecho de que la hendidura comienza desde el exterior al interior y no al contrario nos enlaza con los anteriores casos de cráneos con posibles agujeros de bala en un momento imposible de la historia. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.